La clase de eclesiología y vamos a calificar esto, vamos a ver este examen. En la primera número uno dice dos definiciones principales para la palabra eclesia. Hermano José, ¿qué respuesta tiene aquí? ¿Cuál es la correcta respuesta? Yo puse A y B. A y B. Ajá. La número D está correcto. ¿Todos tenemos esto? Lo que pasa es que aquí dice 2. Sí, está correcto. Las dos B y C. Todos, si usted tiene esa respuesta de B y C, póngale una palomita, si no, póngale una X. ¿Y si tiene que ser B y C? ¿Y si tiene 3? La respuesta correcta es la D, pero si tiene, porque dice dos definiciones principales. Entonces, si tiene, por ejemplo, B o C, una 2, vamos a darle medio punto, ¿ok? Vamos a ser justos. El número 2 dice, ¿qué significa la palabra griega kuriokon? ¿Qué tienen en la respuesta de usted? ¿O cuál es la respuesta, hermano Alvarado? Aquí tiene la D, ¿Ok? el edificio del templo. Entonces, la palabra kuriokon, ¿cuál es su definición de la palabra griega? ¿Qué es? El edificio, el templo, ¿correcto? Entonces, si usted tiene eso ahí, donde dice el edificio, el templo, póngale una palomita. Entonces, kuriokon significa, era la palabra que se usaba para el edificio, para el templo. Número 3, ¿qué significa la palabra kurioke, hermana Cintia? ¿Cuál es la respuesta? No me diga qué está apuntado ahí, dígame cuál es la respuesta correcta. Es casa del Señor, ¿verdad? La casa del Señor, la palabra griega kurioke significa la casa del Señor. La D. Si la tiene correcta, póngale ahí una palomita. Dice aquí en el número 4, escriba Mateo 16, 18. Vamos a ver la Biblia para hacerlo correcto. Yo lo voy a leer por usted y si está correcto, ponga una palomita. Y si no está correcto, sigue tratando de memorizarlo. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si está escrito correcto, póngale la palomita y si no, vamos a mejorar esto para memorizarlo. El número 5 dice, ¿con qué compró Jesucristo la iglesia? Esta está bien fácil, amén. Son preguntas bien fáciles, hermana Machado. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Con oro, con plata, con violencia? Con sangre. Entonces el Señor compró la iglesia, su iglesia, con sangre. Facilito, están muy fáciles las preguntas. ¿Qué significa eclesiología? ¿Cuál es la doctrina de qué significa eclesiología, hermano Khan? ¿Cuál es la respuesta correcta para el número 6? Dice, ¿qué significa eclesiología? La doctrina de santidad, la doctrina de la unicidad, la doctrina de la iglesia, la doctrina de los diezmos. ¿Cuál es la respuesta correcta? La doctrina de... Número 6. ¿Qué significa eclesiología? Sí. ¿Cuál de las 4? La doctrina de la santidad, la doctrina de la unicidad, la doctrina de la iglesia, la doctrina del diezmo. ¿Qué estamos estudiando? La santidad. Incorrecto. Si alguien tiene santidad, póngale una cosita. Hermana Alvarado, ¿cuál es la respuesta correcta? La doctrina de la iglesia. La eclesiología es la doctrina de la iglesia. Cuando entramos aquí yo les dije, ¿qué clase están tomando? ¿Qué dijeron todos? Eclesiología es la doctrina de la iglesia. ¿Ok? Número 7. Según Efesios 4:4, ¿cuántos cuerpos hay, hermano José? ¿1? ¿3 en uno? ¿Muchos porque son muchas iglesias? ¿O ninguna de las respuestas de todas? Yo tengo el answer A. ¿Qué es cuál? 1, ¿verdad? Entonces, según Efesios 4:4, solamente hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Nosotros somos el cuerpo y el espíritu es que es Dios, viene de Dios, un solo cuerpo y una sola iglesia. La respuesta es A, 1. Número 8. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Hermana Cintia, es A, Pedro, B, el día de Pentecostés. Si alguien tiene la respuesta de la Trinidad, lo voy a sacar de aquí. C, la Trinidad,
o la piedra del ángulo que es Jesucristo? La piedra del ángulo, Jesucristo. Correcto. La respuesta correcta es, ¿cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Es la piedra del ángulo, Jesucristo. Él es el fundamento de todo. Él es el que une las dos paredes. Él es el que unió judío y gentil para ser un nuevo hombre. Número 9. ¿Qué significa misterio? Entonces estamos pidiendo una respuesta a la hermana Machado. La A, que dice, alguna cosa secreta que requiere de una revelación divina. B, algo que ha estado oculto por algún tiempo, pero al revelarse tiene mucha de su grandeza y profundidad. C, algo que está tan fácil de comprender. O D, A y B, C. O sea, ¿cuál es la respuesta correcta de este? ¿Qué significa misterio? Algo que ha estado oculto por algún tiempo, pero que al revelarse retiene mucho de su grandeza y profundidad. Amén. ¿Qué respuesta piensan los demás que es? De A, B y C. La B. ¿La B? Ajá. Ok. Hermano José, ¿usted qué tiene? Aquí tengo B. Ok. Póngale ahí una palomita. Número 10. ¿Qué significa? Y hablamos de esto mucho la semana pasada, lo repetimos una y otra vez. ¿Qué significa ek de la palabra eclesia? ¿Qué significa ek? A, llamar. B, salir. Un solo Dios. O ninguna de estas respuestas. Hermano José. La respuesta es B. Salir. Ek es salir. Iglesia es caleo, llamar. Somos llamados a salir del mundo. Entonces califíquele ahí. Add them up. ¿Cómo se dice add them up? Agregue los puntos que tiene, los que sacaron bien. Sí, súmalo por 10. Y si el hermano está aquí, la hermana está aquí y ha participado, póngale, al final de eso, póngale otros 30 puntos más. Son 15 por la asistencia y 15 por la participación. Y pásenlos para frente todos, por favor, para la participación. No es porque sea su hermano o su hermana le diga, hey, ponme otro punto ahí, aunque sea de panzazo para hacerla, no. ¿Cómo vamos a calificar? 10 puntos, ¿cómo se dice súmalo? Add them up. ¿Cómo se dice súmalo? Add them up. Súmalo por 10 puntos cada uno. Por ejemplo, si tienes 8 bien, son 80. Entonces, si nomás tienes 2 bien, pues póngale 20 y 30 más. Que le va a agregar 30. Al final de la suma usted le va a agregar 30 por la asistencia y por la participación. Y ya cuando termine, pásamelo para frente, por favor. Este no tiene nombre, está como los trinitarios. ¿Es este? Sí. Yo creo. Póngale su nombre porque si no está como los trinitarios sin nombre. 95 más, sí. 95 más 30. La semana que viene les traigo uno. Pero como quiera puede entrar a la página de YouTube y puede buscar la primera lección. Páseme para el frente, por favor, una vez que lo haya hecho. Son 10 puntos. 10, 20, 30, 40 y la regla de 30. Acuérdense que si usted participa y usted hace lo mejor de su capacidad, usted va a pasar. El problema es si la persona no pone de sí, no quiere ni participar, no quiere asistir a las clases, entonces, nomás para decir que yo soy instituto bíblico, eso no cuenta, eso no, estamos perdiendo el tiempo aquí, ¿verdad? Y la verdad, nos esforzamos mucho para estar aquí, mis amados hermanos, para perder tiempo. Vamos a comenzar así con la lección número 2. En esta clase todos participan. Amén. Eso ya quedó claro de la semana pasada, todos participamos. Esta clase va a estar un poquito más corta, la va a ser un poquito menos materia. Abra su binder, donde dice segunda parte del estudio. Vamos allá, espérame. Vamos a actualizarlo, a la segunda clase, perdón. Dice, primera parte del estudio, lección 2, eclesiología. Y dice ahí, en el contexto, dice diferencias en las iglesias. Primera parte del estudio, lección 2, en la introducción. A las 2:45, acuérdense que es el tiempo del break, me recuerdan si se me pasa o no paramos. Pero la semana pasada hicimos muy bien, yo creo que esta semana va a ser igual, tal vez podemos terminar temprano. ¿Lo tenemos todos? Estoy ya oigo hojas volteando.
Segunda clase, ¿no? Sí, dice lección 2, lección Dios, primera parte del estudio. Lección Dios. Lesson number 2, primera parte del estudio. Y dice introducción, después dice diferencias en la iglesia, eclesiología. Si alguien necesita ayuda, nomás ayúdenme a alguien, dígame para. You got it, brother? Lección Dios, lección 2. Sección 2. Acuérdense que se prohíbe el silencio y también se puede decir gloria a Dios, no porque no es culto, no vamos a glorificar a Dios, no vamos a decir aleluya. Van a haber clases que de repente vamos a empezar a hablar en lengua. La semana pasada ustedes ya casi me tenían dando lengua para la gloria del Señor. Eso es bonito, amén, es participar. Esto es algo, estamos aprendiendo, vamos a escuchar cosas que no podemos escuchar del púlpito, pero aquí las vamos a escuchar y vamos a ser edificados. Y no todos tenemos la misma capacidad. Algunos tienen más capacidad que otros. Entonces, así es el cuerpo del Señor. Unos tienen 5 talentos, 2, 1 talento. Entonces, no estamos midiendo, hermanos, la capacidad porque somos un solo cuerpo, pero queremos edificarnos unos a otros juntos. Me gustaba mucho lo que hablaba el pastor porque hoy va con esto. Él decía que entre Dios no hay diferencia, entre hombre y mujer. No hay diferencia, por ejemplo, si decimos entre un evangelista y otro hermano de la iglesia, si ambos oran a Dios, el evangelista no tiene más acceso a Dios que la persona que está en la iglesia. Todos tenemos acceso a Dios porque somos lavados con la misma sangre. Se dio el mismo sacrificio. Él no ama a uno más que otro, Él los ama a todos por igual porque somos de Él. La iglesia hablábamos que fue comprada a precio de sangre. Dice aquí, diferencias en la iglesia. Delante de Cristo no hay diferencia con respecto a posición. Sí, tampoco en cultura, tampoco, hermanos, en nada de eso. Él los mira a todos por igual y nos ama por igual. Todos los creyentes participan del mismo espíritu y tienen igual derecho al acceso ante Dios. Y sus oraciones son escuchadas con igualdad de salvación. No tiene más salvación un hombre que una mujer. No, nadie, ni un blanco, ni un negro, ni un gordo, ni un flaco. Ante Dios todos tenemos acceso y somos lavados con la misma sangre y es invocado el mismo nombre. Pero sin embargo encontramos que se manifiestan ciertas diferencias que tienen que ver con la condición espiritual. Entonces aquí sí hay diferencias y vamos a ver estas diferentes condiciones espirituales. Quiero que vayamos si tiene su Biblia, al libro de Corintios. Vamos a hablar un poquito sobre la iglesia de Corintios. Si usted nunca ha leído el libro de Corintios, tiene que leerlo. Debe leer toda la Biblia, pero ahorita que estamos estudiando, lea sobre Efesios, lea sobre Corintios. Corintios, 1 Corintios, capítulo 2. Y del 12, al 15. Hermano Alvarado, léalo por favor por nosotros. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Amén. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Amén. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Siga leyendo desde el último versículo. Él dice, Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. aquí vemos al hombre espiritual, al hombre natural y al hombre carnal. Vemos a 3 personajes. Poquito sobre la iglesia de Corintios, para tener más una idea, un panorama de cómo era la iglesia de Corintios. Corintios era un pueblo de alto intelecto. Tenían 2 puertos donde entraban los barcos, tenían mucha comercio, tenían mucho dinero, tenían 2 dioses, el dios del mar y la dios Afrodita, de la fertilidad, de la sensualidad. Y tenían un templo grandísimo de esta diosa Afrodita, donde habían 2,000 prostitutas. Entonces, imagínense, esta iglesia salió de ese lugar. Habían 2,000 prostitutas que daban gran ganancia a esa ciudad de Corintios. Y ellos tenían un refrán, decían, vamos a corintizar.
vamos a hacer cosas inmorales. Imagínense al punto que ya decían vamos a corintizar o decían vamos a buscar una mujer corintia, una mujer inmoral. Entonces, de ahí salió una iglesia para el Señor, de lo más vil, como dice la Biblia, de lo más sucio. Era un lugar donde sexualmente eran muy inmorales a causa del paganismo. Entonces salen de ahí y llegan a la iglesia y cuando usted lea la carta a los Corintios, mire cómo Pablo los exhorta, porque algunos todavía tenían esas viejas costumbres. Versículo 13 dice, lo cual también hablamos con palabras no enseñadas por sabiduría humana. Ellos eran intelectuales, sí, eran intelectuales, pero no conocían las cosas de Dios. Dice, sino con las cosas enseñadas, ¿por qué? Por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son, ¿qué? Locura. ¿Cómo es posible que solamente me van a zumbullar en el agua, me van a invocar un nombre y ya soy perdonado? No, eso no es verdad. Claro que sí, es para perdón de pecados, y en el nombre de Jesús. Y no las pueden entender, no las pueden comprender, no las entienden. Porque se han de discernir como espiritualmente. La semana pasada hablábamos de que nosotros no lo elegimos a Él. Dice que Él los eligió a nosotros y debemos sentirnos privilegiados por esto. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado por nadie. ¿Qué significa esto para usted, hermana Cintia? Dice, en cambio, el espiritual, Él juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado por nadie. Tiene un significado. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo interpreta ese versículo? No hay respuestas incorrectas. Recuerden que cuando comentamos, cuando participamos, se nos abre más el entendimiento porque vemos diferentes puntos de vista. ¿Me? Entonces, lo que usted diga es aceptado. En cambio, Él no es juzgado. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado. ¿Por qué? Porque alguien no puede juzgarlo a usted. Si antes usted era un borracho, si antes usted era un hombre violento, o qué sé yo, ¿por qué nadie lo puede juzgar a usted? ¿Por qué razón? ¿Por qué nadie lo puede juzgar? ¿A usted por qué no la puede juzgar a nadie? ¿A usted por qué no lo puede juzgar a nadie? El que me juzgue no es perfecto. Porque Bueno. somos limpios por la palabra. Porque el único que los podía juzgar ya nos perdonó. Sí, amén. El único que los podía juzgar, que merecíamos el juicio, el fuego, hermanos, lo peor, el único que los podía juzgar ya nos perdonó. Y no solamente nos perdonó, Él mismo nos compró a precio de sangre. Entonces, nadie le puede decir, pero tú antes eras un drogadito, un borracho. No. ¿Quién condenará al Hijo del Hombre ha hecho libre? Verdaderamente será libre, Él es libre. Nadie lo puede condenar, pero nosotros sí vemos al mundo y sí decimos, es mala la condición que está viendo mi hermano. Es mala la condición que está viendo mi tía, mi tío. Entonces, al hombre espiritual nadie lo puede juzgar porque el único que lo puede juzgar era Dios. Entonces, vamos a ver el primer personaje, el hombre natural. El hombre natural dice aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Hablando estrictamente, este hombre no pertenece a la iglesia, es el hombre natural. El término se le aplica a un individuo que no ha nacido otra vez, que se encuentra en un estado de condenación. ¿Por qué se encuentra en un estado de condenación? Dice, expuesto a un castigo eterno. ¿Por qué razón? Porque este hombre no se encuentra en esta condición, el hombre natural. Porque Él lo percibe, porque Él lo entiende, porque Él lo comprende, que tenemos un Salvador, que tenemos un Redentor. Él no puede comprender esto, es el hombre natural. A veces usted le habla a alguien de Dios, le da su testimonio, le explica y no entiende, no comprende. Y dice usted, no sirvo para nada yo para evangelizar. No, simplemente que es un hombre natural, no lo entiende, no lo comprende. Está muerto espiritualmente. Está muerto espiritualmente, entonces está expuesto, dice aquí, a la condenación. Por eso decimos el término, somos salvos. ¿Por qué salvos de qué? Salvos del castigo eterno. Dice, este hombre en su estado natural puede ser muy inteligente, puede ser un doctor, un abogado, dice, una persona educado, puede tener inevitablemente una reputación grande. ¡Wow! ¡Qué grande es ese hombre! Da a los pobres, ayuda a las familias a salir adelante. Así lo puede ver en el mundo, su reputación. Dice, pero ante Dios está como, hermano José. Dice, pero ante Dios está ¿qué? Incapacitado. Alguien ayúdele a la mano. Pero ante Dios ¿qué? Está incapacitado, según Juan 3:3. Va al versículo de San Juan 3:3, hermano Can, y léanlo por nosotros. Dice, no puede entrar a los cielos. ¿Por qué razón no? Porque si Él es un buen hombre, Él no mata, Él no asesina, Él no roba. Ante la sociedad es un hombre inteligente, intelectual, guapo, todo.
Pero ¿qué dice Romanos 3:23? Por, San Juan 3:3. sí, por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice Juan 3:3, hermano? Dice así en el nombre de Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Amén. Siga leyendo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿y acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, este hombre intelectual, este hombre natural que antes sí tiene una buena reputación ante el mundo, ante Dios está incapacitado. ¿Por qué? Porque él no ha recibido perdón de pecados, él no ha aceptado al Señor. Y el Señor le dice a Nicodemo, tú eres maestro de la ley, ¿no entiendes esto? Dice, si no entiendes las cosas, vamos a hacerlo aquí. Versículo 11. Versículo 12, léalo por favor, hermana Cintia. De cierto, El versículo 12, perdón, 3:12. si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, él no las entiende, no las comprende. Vamos a ver el que sigue, el hombre espiritual. Entonces, ¿qué es el hombre natural? Es alguien que aún no ha venido al Señor, que no ha entendido el mensaje de salvación, alguien que todavía está expuesto a la condenación eterna, al castigo eterno. Yo sé que esto se oye duro, ¿verdad? Porque alguien dirá, pero ese hombre es un buen hombre, pero ante Dios no hay ninguno bueno. Ante Dios solamente cuando le dijo al Señor, buen maestro, ¿qué haremos para dar la vida eterna? ¿Qué le dijo el Señor a aquel hombre? Ninguno es bueno. Solamente uno dice, Dios, ninguno es bueno. Entonces no hay hombre bueno, hermanos, ante el Señor. Él es el único bueno y digno de alabanza. Entonces San Juan 3:3 dice que debemos de nacer de agua y del Espíritu. Agua en el bautismo en el nombre de Jesús y de Espíritu con evidencia en hablar lenguas. El hombre natural no puede percibir esto porque él no percibe las cosas espirituales que se deben de discernir espiritualmente. Pero vamos a ver al hombre espiritual. Entonces aquí estamos viendo la diferencia, no en condición en condición de espiritual de madurez, más que nada vamos a decirlo así, esa manera de madurez. El hombre espiritual, 1 Corintios capítulo 2 al 12, dice, este es el hombre ideal. Cuando habla de hombre también se refiere a mujer, ya sabemos esto, ¿verdad? Este es el hombre ideal o la mujer ideal. Todos los creyentes deben de aspirar a ser verdaderamente espirituales. Debemos de querer crecer en el evangelio, crecer en conocimiento. Este hombre se puede definir de lo siguiente. Son las características de este hombre, del hombre espiritual. Ya vimos el otro hombre, el hombre natural que no percibe las cosas espirituales, está apartado de Dios, expuesto a la condenación eterna. Pero vamos a ver ahora los atributos o las calificaciones del hombre espiritual. Dice que él habla, ¿qué, hermano José? ¿Qué versículo es, perdón? En el hombre, estamos ahí todavía en las hojas, en el hombre espiritual. En la letra Letra A. En la letra ahorita lo vamos a leer, pero quiero rápidamente que veamos esto. B. Habla la sabiduría de Dios. Ok. ¿Qué más? Sigue. 1 Corintios 2:7. Sigue leyendo. Habla sobre Dios. ¿Qué más? ¿Qué más dice ahí? Dice, esta sabiduría es muy diferente a la del mundo, porque se basa principalmente en la predicación del Evangelio, que para muchos es locura. Y se refiere a primera epístola de Corintios 1:17-25. Dice, la sabiduría humana no vale ante la divina, porque ésta viene acompañada de la demostración del Espíritu Santo. Amén. Entonces, 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. Entonces, el hombre espiritual ha recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Para que sepamos lo que Dios, para que sepamos que Dios nos ha concedido, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Él dice, clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas ocultas que tú todavía no has conocido, no conoces. Entonces, el hombre espiritual recibe el Espíritu de parte de Dios, habla sabiduría de Dios. Esta sabiduría es diferente a la sabiduría del mundo, porque se basa principalmente en la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas, de las buenas noticias, que para muchos es que locura. Alguien lea, hermana Alvarado, lea el versículo de 1 Corintios capítulo 1, del 17. Uno de 17, Primera de Corintios 1:17. Sí, del 17 al 25, por favor. 5 Corintios 1. Ese es el hombre espiritual. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aleluya, amén. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Mejor me digo? Sí, siga leyendo hasta el 25. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén, amén. Qué gloria está esto, amén, qué preciosura. Cuando estaba Pedro y Juan delante de los fariseos y los saduceos, delante del sumo sacerdote, que le estaba diciendo, ¿cómo han hecho esto? Y dice que hablaban con poder, que hablaban con autoridad, y sabían que eran hombres sin qué, sin letra, sin estudio. O sea, no significa que no sabían leer, solamente significa que no eran fariseos, saduceos, ellos sabían leer, pero los miraban y como que nadie, que no valía nada, pero se dice que habían estado ¿con quién? Amén. Con Jesús. Señor. Él dice que él hace sabio al sensible, al simple, perdón, que la ley de Jehová hace sabio al simple. Entonces, el hombre espiritual recibe la sabiduría de parte de Dios y dice que él resiste al soberbio, pero él da gracia. Usted está predicando ahí arriba y tal vez es la persona más simple, más sencilla, pero él da gracia al simple, al humilde. Y es lo que es el hombre espiritual. Todos anhelamos ser ese hombre espiritual que cuando sube ahí predica, pero predica para enaltecer a Dios. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada? De que, lo voy a repetir otra vez, que hay dos personas ayunando y usted le dice a la persona, ¿por qué estás ayunando? ¿Y qué responde? Porque cuando yo predico quiero que wow. Es la respuesta que le da a esa persona que está ayunando. Va otra persona y dice, ¿por qué estás ayunando tú? ¿Y qué le dice a él? Porque yo quiero poner en alto el nombre de Jesús. Entonces, esa es la sabiduría espiritual, la que todo hombre, toda mujer debe tener, la que proviene de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa sabiduría va a ser respaldada por la unción del Espíritu Santo. No es el talento, no es tanto la sabiduría, que es bueno saber historia, biografías, todo eso, pero la unción, hermanos, y la sabiduría que proviene de Dios puede ser un mensaje simple, cortito, pero se va a edificar más el pueblo. Gloria a Dios. La sabiduría humana no vale ante la divina, porque viene la espiritual, la del Espíritu viene acompañada de demostración del Espíritu Santo. Hay sanidades, los matrimonios son restaurados, los hijos son reconciliados con Dios. Esas no es mala palabrería, sino poder de Dios. Vamos a ver lo que dice ahí en el B. El hombre espiritual, él conoce lo que Dios le ha dado. Él entiende lo que Dios le ha dado. Alguien lea, por favor, 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Hermana, ¿tiene su Biblia, hermana Iris? ¿Dijo que se llama? Iris, ya. Todos participamos aquí. Ok, dice en el nombre de Jesús. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Aleluya. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, una persona que el espiritual, él aprecia, hermanos, y él tiene en valor el sacrificio de Cristo. Amén. No pisotea la sangre de Cristo, sino esta persona, él aprecia.
mira la condición que vive ahora y la condición que vivía antes y dice, wow, qué bueno es Dios, qué grande es Dios. Y dicen, este no tiene estudio, no fue al colegio, no fue a la universidad. ¿Cómo es que habla así? ¿Cómo es que estos hombres hablan así si son sin letra? Porque habían estado con el Señor, por esa razón. Aprecia el valor y el sacrificio de Cristo y las bendiciones que el Señor ha derramado sobre sus fieles, sobre los fieles. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno, y ponga atención a esto por favor, cada uno según el don que ha recibido, presúmalo, dice sí, ¿verdad que no? Jáctese a sí mismo por eso, no. Ministrémoslos a los otros, como dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué queremos esto? ¿Para el crecimiento de qué? ¿De la persona? De la iglesia. Para el crecimiento de la iglesia. Les un aplauso a usted mismo, están bien inteligentes, gloria a Dios. Para el crecimiento de la iglesia. Cada uno según, si usted, hermano, el Señor le ha dado el don de las alabanzas, administre, cántele al Señor, alábele al Señor. Si el Señor le ha dado el ministerio, el don de servir, sirva al Señor, de evangelizar y enseñar conforme su don que ha recibido de Dios, administrelo a otros. No se quede con él nomás, no sea como el mal muerto que nomás recibe y nada, no distribuye, no. Compártelo con los demás. De gracia recibiste, de gracia das. Dice que el hombre espiritual no es juzgado de nadie, ya leímos esto. Él no es juzgado de nadie porque es una persona que está entregado a Dios. Es un hombre que se presenta como maduro, una mujer, hombre, ¿usted me entiende? Considera todas las cosas, las analiza. Dice en Proverbios que el que pronto se molesta, se enoja, ¿es qué? Ya, cuántas locuras. Y el que se detiene, el que se es considerado sabio ante Dios. Entonces, vamos a ser maduros, consideramos todas las cosas. No solo critican, hay personas que mira esto, mira cómo predicó aquel, y mira cómo viene vestido el pastor, y mira cómo viene la hermana con pantalón verde y zapatos azules. Eso no con nada, déjese de criticar, eso no. El sabio no critica, sino levanta. Puede ser que se le diga a la hermanita, usted se veía más bonita con ese vestido rosita y pantalones y zapatos, negros. O sea, mejor ayúdela, levántela. No es juzgado de nadie, es un hombre que se presenta maduro, hombre o mujer, que considera todas las cosas, que no solo critica. Y esta ya la vimos la semana pasada, pero vamos a tocarlo un poquito más, porque está hablando del hombre espiritual. Demuestra que el fruto del Espíritu. Mano Can, que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, ¿cuál es el fruto? Ya hablamos de esto la semana pasada, pero... El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Amén. Mansedumbre. Y templanza. No hay ley. ¿Sabe? Una persona espiritual que ya, si usted considera maduro, ¿sabe qué es lo que él hace? Cuando él va a atar, él ora por los demás. Y por eso los pastores se le consideran alguien, porque ellos oran por los demás. Una persona que ha recibido madurez, ora por los demás. Sí, oramos por nosotros también, ¿verdad? Y por familias, pero él ora por los demás. Y así es como usted va a identificar a una persona madura. Dice, segunda división del cuerpo, 1 Corintios, vamos a leer eso ahora. 1 Corintios. ¿Ya es hora del break, hermano? Sí, es hora del break, vamos a tomar de nuevo. Okay. Puedo ver que todos, en sí, la mayoría de todos hicimos muy bien en el examen. A la hermana Silvia me la habían fallado y todas las tenía correctas, entonces ya corregí eso. Pero yo sé que esto de corregir es algo nuevo, ¿verdad? Pero se dice que si solamente, digamos, de la clase, vamos a ir de 10, de 9 pasan y solamente uno falla, dice que la persona no está haciendo lo mejor, tiene que estudiar más, dedicar más tiempo a estudiar. Entonces dicen que si la mitad de la clase falla, entonces el maestro no sirve para nada. Así se dice. Entonces la mayoría sacó buenos grados, todos pasaron. Solamente uno falló. El fundamento de la iglesia es Jesucristo, ¿ok? Eso quiero que quede claro, ¿no? Porque la iglesia católica dice que es Pedro, pero no es Pedro. La roca no es Pedro. El fundamento, la piedra del ángulo es Jesucristo. Y esto sí esto lo repasamos mucho. Y se acuerdan de lo que yo les dije, que yo no voy a pasar a la siguiente lección hasta que esto quede claro. Si en todas las 5 semanas, porque son 5, está largo el mes, me dieron más el hermano por una clase.
Si en toda la clase usted no aprende nada, pero aprende esto, yo me voy con victoria. Eclesia significa es salir y llamados, ¿verdad? Somos llamados a salir. Palabra griega ek, y kaleo es llamar. Entonces no podemos decir salir, llamar, porque en nuestro español es llamados a salir. Ya hablamos a llamados a salir, ¿de dónde? Del mundo, ¿verdad? Entonces, usted tiene todas sus notas, pero esto quiero que quede, la semana que viene todo lo vamos a decir, porque quiero que quede claro. Eclesia significa llamados a salir. Si no se le queda nada de la clase, yo quiero que eso le quede, pero todos están haciendo bien. Pero esto es muy importante, porque esto lo dice todo. ¿Qué es la iglesia? Nosotros somos la iglesia, somos ¿qué? Llamados a salir del mundo. Entonces, hicieron bien en el examen todos. Yo sé que eso de darle las notas está un poco difícil, pero ya vamos a mejorar. Mi manera de enseñar es igual como predico cuando les dije, siempre sencillo, simple, todo. Si la clase está muy fuerte, muy difícil, usted me tiene que decir a mí, hermano Cornelio, está muy difícil. Si la mayoría me dice que está muy difícil, yo lo hago más fácil, pero yo creo que ustedes pueden, hermanos. Amén. La verdad, yo creo que ustedes pueden, porque lo estamos haciendo para el Señor. Amén. Y primeramente para nosotros mismos, porque si usted se edifica, usted puede edificar a su casa, a su familia. Entonces, principalmente es para nosotros. Entonces, yo creo que si ustedes pueden, pero la semana que viene, si ustedes me dicen, bájala más a clase, más simple, yo la hago más simple. Pero yo quiero que por esta clase la vamos a continuar así. Creo que ustedes pueden. Está bien. Vamos a continuar entonces aquí. Nos quedamos en ¿qué era? 1 Corintios, ¿qué fue? En el 2. En el 3, 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 16. Hermana Machado, usted no ha participado mucho, léelo por favor. 1 Corintios capítulo 3, El 1 al 16. del 1 al 6. Al 6. En el nombre de Jesús. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Palabras fuertes, amén. Siga leyendo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Wow. Le está dando una fuerte exhortación Pablo a la iglesia de Corintios. Amén. Habían disensiones entre ellos. Entre los griegos, cada quien se iba con los maestros de las escuelas de los griegos de intelectualidad. Unos eran con Platón, con Sócrates, y dicen, yo soy de Platón, y yo soy de Sócrates, y yo soy de tal. Y aquí ellos estaban haciendo lo mismo, los mismos líderes estaban haciendo divisiones entre la iglesia. Estos pertenecen a Pablo, estos a Apolos, y estos a Pedro. No pertenecemos al pastor Muñoz, él es su pastor, pertenecemos a Jesucristo, él mismo lo ha dicho, nosotros pertenecemos a Jesús. Y es lo que ellos estaban haciendo, dice, tengo que hablarles como a niños, porque no soportan la comida entera, tengo que darles leche. En hebreo dice, deben de ser ya maestros, hay que ir otra vez a los rudimentos de la leche, no vianda, porque no podían soportarlo. Entonces dice que, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales. El hombre espiritual todo lo percibe, todo lo examina. Pero aquí le dice a ellos, sino como a carnales. Eso está fuerte. Amén. Yo me digo que esa iglesia se sintió mal, como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda. No soportaban la doctrina pesada. Otra vez a los rudimentos, porque aún no erais capaces. Ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, y esto se mira mucho, ¿verdad? En el día de hoy también, contiendas, también se mira eso en el día de hoy, disensiones. No, les hacen la pregunta, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Así son los hombres, ¿sí o no? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Y esto está precioso, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y es según lo que cada uno conoce del Señor. Versículo
Léalo, hermano, el versículo 6, hermano José, por favor. Sí, cómo no, dice en el nombre del Señor, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, ¿quién da el crecimiento? Dios. Señor. Si usted pide sabiduría, se la va a dar. El versículo 7 lo deja bien clarito para todos aquellos que quieren sentirse algo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da crecimiento. Entonces, no es el que planta, no es el que riega, no es el que siembra, es Dios, porque es Dios el que da el crecimiento. El día de mañana usted va a crecer espiritualmente porque Dios se lo está permitiendo, pero usted tiene que poner de su parte. Entonces, aquí estamos viendo al hombre carnal. Ya vimos el hombre, ¿cuál fue el primero que hablamos? Vamos para atrás. Hablamos del hombre natural, que no percibe las cosas de Dios. El hombre espiritual, el hombre que todos anhelamos ser, el hombre natural, el hombre carnal. Y ahora estamos viendo al hombre carnal. Una exhortación fuerte de parte de Pablo a la iglesia de Corintios. Decían que uno era de Apolos y otro era de Pablo y otro era de... Hermanos, somos de Jesús. Estos creyentes solo entendían las cosas más elementales de la religión. Dice, ellos tenían que ser alimentados con leche, o sea, las cosas más simples, más elementales. Dice que no pasan de arrepentirse y bautizarse. Muchos se arrepienten, se bautizan, gloria a Dios por eso es bueno. Pero muchos de ellos dice que no han, eso está fuerte, ¿verdad? Dice, no han recibido el Espíritu Santo. Así que solo se divierten con rudimentos y no tienen la habilidad, hermanos, para hablar palabra de justicia. La razón para estar aquí es porque queremos crecer, ser discipulados para poder hablar esa palabra de justicia, esa palabra del Señor. San Juan 16:13, léalo por favor, hermano Alvarado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Hermano Can, ¿qué dice Deuteronomio 4:39? Pero es el Espíritu Sí, Santo. vaya a la su Biblia, lea el versículo de Deuteronomio 4:39. Ciertas cosas no se pueden, ciertas cosas se pueden aprender, amén. Pero se le quiere la revelación del Espíritu Santo. Entonces, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará toda verdad. Y los enseñará las cosas que han de hablar, porque decían que unos eran de Pablo y unos eran de Apolo. Entonces, lea ese versículo, por favor, hermano Can. Dice en el nombre de Dios, aprende pues hoy y reflexione en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Entonces, hasta cierto punto se puede aprender. Dice, aprende pues hoy, aprende. Estamos aquí para aprende. Pero tiene que también reflexionar. El Espíritu Santo es el que los hace reflexionar, mis amados hermanos, y entender, los va a entender todas las cosas de Dios, el que los guía a toda verdad. Entonces, sí se puede aprender, claro que se puede aprender estas cosas, pero se requiere también la revelación del Espíritu Santo para poder entenderlas. Y estos hombres aparentemente la iglesia de Corintios tenían muchas habilidades, muchos dones, pero aún estaban viviendo carnalmente, como niños, no podían crecer. Se quedaron estancados, diciendo que unos eran de Apolos, y unos eran de Pablo, y unos de Cefas, y los tuvo que exhortar fuertemente. Vamos a la segunda parte del estudio. Dice, segunda parte del estudio, lección 2, eclesiología. Entonces ya nos queda. Ya vamos avanzando. Antes de avanzar, vamos a hacer un pequeño repaso. El hombre natural dice que no puede percibir las cosas de Dios. ¿Por cuál razón no, hermano José? ¿Por qué no las puede percibir el hombre natural? Dice que no las puede recibir, él no las entiende. ¿Por qué razón no? Porque bueno, su pensamiento no ve más allá de las cosas que son normales, porque las cosas de Dios son sobrenaturales. Amén. Solamente Dios puede discernirlas. Hermana Cintia, ¿qué opina usted de esto? Él dice que el hombre natural no las puede entender. No, el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales, porque solamente los espirituales las pueden discernir. Amén, muy bien. Hermana Machado, dice aquí el hombre espiritual. ¿Quién debe anhelar ser como el hombre espiritual? ¿Cómo? ¿Quién debe anhelar ser como el hombre espiritual? ¿Solamente los pastores? ¿Solamente los evangelistas?
¿Quién debe querer ser ese hombre espiritual? Todos, ¿verdad? Todos nosotros, sí. Dice que él habla que es sabiduría del mundo, Sabiduría de Dios. sabiduría de Dios. Dice que él no es juzgado por nadie, pero que él examina todas las cosas. El hombre carnal no puede recibir vianda, no puede recibir comida entera. ¿Por cuál razón no? ¿Qué hay entre el hombre? ¿Qué hay entre el hombre carnal? Todavía hay muchas que ellos quieren hacer que disensiones, divisiones, contiendas. Todo esto lo podemos repasar después. Ustedes en su casa repásenlo con más sencillez. Pero esto es lo que vemos. Ante Dios todos somos iguales. Tenemos la misma salvación, hombre y mujer, sea pastor, sea evangelista. Pero hay diferentes niveles espirituales. Y todos debemos anhelar ser ese hombre espiritual que habla cosas espirituales, que demuestra sabiduría ante Dios, que usa paciencia. Una opinión de esto antes de continuar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien opina algo de este? Vamos a hacerlo más mejor así. ¿Cómo se considera usted? Está fuerte esto, ¿verdad? ¿Cómo se considera? Como el hombre natural, como la mujer espiritual, como el hombre carnal. Yo considero, hermano, hombre espiritual porque cuando uno busca de Dios, tiene el espíritu de Dios porque anhela lo que es espiritual. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Valientes? ¿Valientas? Yo me considero espiritual porque como dice el hombre carnal, para él es locura, no Amén. puede discernir, pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Bien. Mano José. Igualmente, hermano, me considero espiritual. Me gusta el libro de los reyes cuando vemos y dice, tal rey hizo lo bueno ante Dios. ¿Cuántos han leído de aquí? Levante la mano si usted ha leído la Biblia de página a página. Wow. Ok. Tienen que leer la Biblia, ese es un nuevo reto. Usted tiene que leer la Biblia de página a página. Si lee 5 o 10 capítulos al día, usted lo va a terminar. Yo la he leído en un año toda. Sí, se tarda un año, a veces año y medio, pero tiene que leer. Usted tiene mucho conocimiento. Cada quien tiene mucho conocimiento. Ahora imagínese cuánto más conocimiento va a tener cuando haya leído toda la Biblia. Es algo precioso porque cuando yo me convertí, yo empezaba a leer y miraba donde la ley que no debe comer comida de puerco, ¿verdad? Yo decía, no comas eso, le dije a mi esposa, pecadora, pero pues estaba comenzando a leer la Biblia, pues ya pues comencé a leer, ya llegué al Nuevo Testamento y dice que no es lo que sale, no es lo que entra, sino lo que sale y contamina al hombre. Es importante leer toda la Biblia, mis amados hermanos, leámoslo toda, pero en el libro de Reyes, ¿cuántos han leído el libro de Reyes? Vamos a decirlo así, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, ¿sí? ¿Alguien ha leído Primera de Reyes? Bueno, y dice que tal rey hizo lo bueno ante Dios, ¿verdad? Y tal rey hizo lo malo. Y así se va la historia. Entonces, quiero que desde ese día usted lo mire así, desde este día que tiene vida. ¿Cómo está escrito ahí? El hermano José hizo lo bueno o hizo lo malo ante Dios. Así, mira, porque cuando uno lee esto, uno dice, qué bobo, ¿por qué no? ¿Por qué hace eso? Si el Señor lo acaba de defender, lo acaba de dar la victoria y ahora está dándole a tal rey o tal pueblo para que lo ayude en la pelea contra él, si Dios lo acaba de librar. Entonces uno dice, qué bobo, ¿por qué hace eso ese rey? Entonces, hermano, cuando usted en su vida, cuando esté escrito en el libro de la vida, que diga, la hermana hizo lo bueno o lo malo ante Dios. Amén, porque a veces estamos en el evangelio, pasan los años y los descuidamos. Sí. ¿Sí o no? Qué fácil hacer lo malo, qué difícil. Pero nosotros somos la iglesia del Señor, somos llamados a salir. Y es fácil hacer lo malo, pero qué difícil hacer lo bueno. Entonces, cuando usted vaya a hacer algo, póngase a pensar y diga, ¿Cornelio hizo lo malo o hizo lo bueno? Porque acuérdense, los que hicieron lo malo, ¿cómo les fue? Les fue de lo peor. Difícil y Es horrenda cosa. Aún unos pasaban a los hijos por el fuego todavía. Segunda parte del estudio, lección 2, eclesiología, vamos a hablar un poquito sobre los oficiales, los ministros, los líderes de la iglesia. Debe de haber cierto respeto para nuestro pastor, y eso también se tiene que enseñar aquí en esta clase, para los líderes, para los diáconos. Comúnmente para uno al otro, debemos de respetarnos unos a otros, pero dice la Biblia que tener por más alto estima a los que enseñan, a los pastores, a los diáconos, hermanos. Como decía el pastor en la mañana, saludarnos unos a otros, respetar. Oficiales, ministros, líderes de la iglesia. ¿Por qué no lo lee, hermano José? Lee esa primera parte. Oficiales, ministros,
Tercera parte de división dice lección número 2, eclesiología. Segunda división. Tercera división dice ahí, segunda lección. Oficiales, ministros, Tercera división, así. líderes de la iglesia. Dice, cuando surgían problemas en ciertas actividades ministrales, se designaban líderes para administrar esas actividades. Que vamos a cada quien agarre un versículo, hermana, perdóneme, ¿cómo dijo que era su nombre? Iris, lo voy a apuntar, la semana pasada no vino, no lo puedo apuntar. Hermana Iris, lea el versículo 6, de Hechos 6, del 1 al 2, y hermana Cintia, Hechos capítulo 15, del 1 al 2. Vamos a leerlo. Sí, Hechos 6. Jesús dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amén, hasta ahí está bien. Entonces, estaban diciendo que los judíos, que los hebreos daban preferencia a su propia raza, que dice el pastor, cuando viene un guatemalteco le sirven bastante al patito, y cuando viene la mano con él, lo que es chicano, mexicano, le echa poquito. Entonces, parecía ser que algo similar sí estaba pasando. Y a lo mejor era verdad, a lo mejor sí estaba pasando, porque para que todos hayan convocado, dice que se convocaron. Entonces los 12, los apóstoles, se convocaron a la multitud de ellos discípulos. Entonces se hizo una reunión, ¿para qué? Para solucionar el problema. Siempre cuando hay un problema ante la iglesia, el pastor, los diáconos se reúnen y hacen una buena administración. ¿Qué está pasando? ¿Qué debemos de hacer? No es aquí como, ¿cómo se dice? No es como un solo hombre que toma todas las decisiones, hace esto, no. No es un dictador, no, se junta el pastor, se juntan los diáconos y dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, aquí los líderes, la iglesia, cuando había un problema, se convocaban juntos, la multitud, y dijeron, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. No significa que Pedro no tateaba, eso no significa eso. Que Pedro no ayudaba, él lo hacía, pero estaban preparados para predicar, para orar. Entonces dijeron, vamos a juntar a otras personas para que sirvan, a los diáconos. Y esos hombres también eran tremendos. Acuérdense que lo que hacía Esteban, dice que al que pedraron, lo que hacía Felipe, el evangelista, ganaban las multitudes, sanaban, predicaban con poder. Entonces, cuando hay un problema grande se convoca, esto va a estar en el examen. Cuando hay problemas grandes se convoca, hermanos, a los líderes de la iglesia y se habla de qué está pasando, de cuál es la actividad, qué se debe hacer. ¿Qué tiene el Hechos 15 del 1 al 2? Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces, aquí hubo un asunto de doctrina, que los fariseos que se convertían querían judantizar a los demás, los gentiles, que se circuncidaran, que guardaran la ley. Y acordémonos que Pablo tenía el ministerio de los gentiles, que somos salvos ¿por qué? Por la gracia, no por la ley. Dice que por la ley, que el que está bajo la ley está bajo maldición. Entonces somos salvos por la fe, por la gracia del Señor, y se convocó una reunión. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, entonces también eran hermanos, que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, en cuestiones de doctrina, dice la Biblia que debemos hablar todos la misma cosa. Si yo me pongo a predicar de la universidad, usted va a predicar lo mismo, usted va a predicar porque es lo mismo. Él es un solo Dios y tiene un solo nombre. Por eso usted lee un libro de doctrina, yo tengo muchos libros de doctrina, todos dicen lo mismo, pero cada quien le pone un poquito más de sentimiento. Entonces, se convocaron para hablar de esto. Así como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, era algo grande porque ellos andaban predicando y le estaban diciendo, lo que tú estás predicando no está correcto, no es por la gracia, hay que guardar la ley. Y dice, y se dispuso que se subiesen a Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles, y a quien dice, y a los ancianos,
¿Para qué? Para tratar con esta condición. Entonces, la iglesia, hermanos, tiene la directiva de los varones, de las dorcas. Cuando hay un problema entre alguien, se juntan todos y hablan sobre el tema. Dice, no es fácil clasificar los diferentes ministerios que hay, ¿no? Cada ministerio tiene su oficio y es difícil. Pero aquí vamos a ver unos cuantos. El pastor, el anciano, el obispo. Son como diferentes títulos, amén. Dice pastor, anciano, obispo. Y los otros los tenemos por títulos, pero en la Biblia más probablemente es la misma función. La función del pastor y el obispo era lo mismo. Nosotros hoy en día lo tenemos como ahí viene el reverendo y ahí viene el obispo, pero era un pastor, era una persona que estaba encargada de una iglesia, de un lugar. ¿Okay? Entonces, cuando usted oiga eso de pastor, de ancianos, de obispo, es casi similar, lo mismo. Efesios capítulo 4, del 8 al 12, léalo, hermano Can. Efesios 4. La Biblia. Como usted quiera, ahí está. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es lo que dio Dios? Cuando él dio, ¿qué es lo que dio los hombres? Dones. Cuando el venir el Espíritu Santo, Él da dones. Siga leyendo, hermano Can. ¿Y eso de que subió? ¿Y eso de que subió, dice? ¿Alguien le ayuda al hermano Can? Hermana Machado. ¿Sí? Sí, sígale, ya lo tiene, sígale. Los apóstoles hoy en día... No. Todavía estamos... Amén. Todavía estamos ahí donde dice eso de que subió. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y sígale usted ahí, hermano Can. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Amén. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llamar todos. Para llenarlo todo, amén. Diga. Y el mismo constituyó unos apóstoles, Amén. otros profetas, Amén. a otros evangelistas, Amén. a otros pastores Amén. y maestros. Amén. Siga leyendo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto va a estar en el pequeño examen. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Quiero que sepa la orden. Apóstoles, profetas, a otros evangelistas y a otros maestros. A cada quien él ha dado un don diferente. ¿Por cuál razón, hermano Alvarado? Versículo 12 que dice, ¿por cuál razón? ¿Para qué Dios constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros maestros, evangelistas? ¿Por cuál razón? Versículo 12. Para perfeccionar a los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Lo que me falta a mí, usted lo tiene, hermano Can. Como que para ser Hermana, así que lo que a usted le falta, la hermana lo tiene. O sea, para perfeccionar a los santos, lo que a usted le falta, él lo tiene. Cada quien tiene un don, una característica, algo que Dios le ha dado. Entonces, lo que me falta a mí, usted lo tiene. Y sabe algo, y como somos todos partes del mismo cuerpo, nos edificamos unos a otros, la mano y el cuerpo van cambiando todos juntos, en armonía. Entonces, esto, yo siempre digo esto, pero esto para mí es bellísimo, es algo precioso. Cuando entramos profundamente a esto, Él dio dones. Dice que el mismo que subió es el mismo que descendió, es el mismo que está sentado en el trono. Es un solo Dios, ¿verdad? Aquí hablamos que hay un solo Dios y siempre vamos a hablar de esto. Cuando Él subió, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, Él nos da un don, da dones a la iglesia, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. ¿Qué pasará si todos fuéramos pastores? ¿Y las ovejas? ¿O qué pasará que todos fuéramos maestros? ¿Y a quién vamos a enseñar? Entonces, él ha puesto a cada quien según donde Él lo quiere. Pues él dice que Él colocó a las personas en el cuerpo como Él quiso. Él quiso que usted fuera brazo, Él quiso que usted fuera pie, ojo, oído. Él lo ha puesto en el cuerpo como Él quiso. O sea, se enorgullecería, ¿no? Sí, amén. Sigan, alguien más, opinemos por qué lo hizo así. ¿Por qué no puede decir de repente el hermano José, yo me voy a poner hoy de evangelista? ¿Por qué Él los ha puesto donde Él quiere, hermanos? De repente hay personas que dicen, yo no quería ser pastor, pero ¿qué dice la Biblia? Vuestros pensamientos, a veces le dice a su esposo, tú no vas a ser pastor. No, pero no es usted, hermano, la que decide eso, es Dios. O tal vez su esposo le dice, usted no va a ser maestra de clase de escuela dominical, o usted va a enseñar. El día de mañana,
va a ser una hermana aquí enseñando. Yo sé que hasta ahorita van a haber pues hermanos, pero va a haber una hermana. Créame esto. De aquí van a salir las personas que van a enseñar aquí. Entonces, Él lo ha hecho como Él quiere. Él los ha colocado en el cuerpo como a Él le ha placido. A algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Cada quien toma una parte en la obra de Dios. Pero ni el que siembra es nada, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Dijimos amén a esto, sino Dios que da el crecimiento. A Él sea la gloria. Vamos a hablar un poquito sobre los apóstoles, porque hoy en día se oye en la radio que el apóstol José, que el apóstol Juan, y podemos ir a tomar un curso de 3 meses para que ya sea la apóstol Cintia y la profeta Alvarado y oh my God. Y cada vez están profetizando, usted los puede oír en la radio. Vamos a hablar un poquito sobre los apóstoles. Hermana Machado, ayúdenos con esto. Lea usted eso de los apóstoles. Los primeros exponentes del Evangelio fueron los apóstoles. Este fue el primer ministerio. Esto va a estar en el examen. Yo quiero que esto se quede. Este fue el primer ministerio, los apóstoles. Siga, hermana, por favor. La palabra apóstol es una traducción de la palabra griega apóstolos, que significa un mensajero o uno enviado en una misión. ¿Qué significa apóstolo, hermana Cintia? Un mensajero o un enviado. ¿Quién es el que envía, hermano Khan? ¿Quién envía a las personas? ¿Quién es el que hace el llamado? Dios. De repente un pastor le puede decir a usted, pero Dios es el que hace el llamado. Un evangelista, no, Dios le puede profetizar, tú vas a ser tal persona. Pero es Dios el que hace el llamado. Y si a Dios le pasa a llamarlo para un ministerio, nadie lo va a poder detener. Nada recibe el hombre si no es dado de parte de Dios. Cuando Dios tiene un plan para alguien, la única persona que puede apartarse de ese plan es uno mismo, porque tenemos libre albedrío, amén. Tal vez Dios le tiene a usted la vida eterna, moradas en el cielo, pero usted prefiere salirse del mundo, irse al infierno. Es el libre albedrío, pero cuando Dios tiene algo para usted, no diga, es que la hermana le habla al pastor mal de mí. No. Cuando alguien habla mal de usted, cuando alguien lo difama, sabe que dice la Biblia que el que lo maldice será maldecido, pero el que le bendice será bendecido. Entonces, cuando alguien habla mal de usted, ¿sabe qué es lo que hace Dios? Dios lo levanta un poquito más. Porque Él cambia esa maldición en bendición. Entonces, alguien lo difama, el hermano esto, la hermana esto, y Dios hace lo contrario. Dios lo levanta un poquito más. Y usted nomás tenga paciencia, así como el rey David. Él ya estaba en el palacio con Saúl. Él ya estaba con el palacio y le tocaba el arpa. Y él estaba mirando todo lo que estaba pasando. Y ya había sido ungido y todo. Y él sabía todo eso, pero estaba esperando pacientemente. Cuando llegó su turno, ¿qué es lo que hizo Dios? Lo levantó. Conforme el corazón de Jehová, él esperó su momento. Entonces, nadie puede detener la obra de Dios. Nadie. ¿Se vale decir amén? Aquí están los requisitos para ser un apóstol. Hermano Cano, usted quiere ser un apóstol, de repente aquí están los requisitos para que usted pueda ser un apóstol. Haber estado con el Señor físicamente. No espiritualmente, físicamente. Haber estado con el Señor. Haber sido un testigo de la resurrección. Proclamamos y decimos que Él vive. Amén. Pero dice que testigos de haber estado ahí. Haber visto al Señor. Qué gloria haber sido eso, de poder ver a Dios, mis amados. Pero pues, dice que un día lo vamos a ver tal y como Él es. Amén. O sea, ¿saben? Cuando estaban apedrando a Esteban, dice que él vio la gloria de Dios. Me dijo una vez un pastor, vamos a ver a Dios en espíritu. Digo, ¿cómo está eso? Sí, vamos a ver a Dios espíritu. A Dios espíritu nadie jamás le va a ver y nadie jamás le ha visto porque Él es invisible, es incorpóreo. Lo que vamos a ver en el cielo, vamos a ver como lo vio Esteban, con toda su gloria, sin debilidades. Es más, si lo quiere imaginar a Dios, mejor imagínenselo así, como dice la Biblia, como con ojos, como llama de fuego, con el pelo precioso, como la nieve. Sí, va a ser algo precioso. Yo anhelo ese día de ver al Señor cara a cara. Yo creo que todos debemos anhelar esto de ver al Señor cara a cara. Eso va a ser algo precioso, amén. Yo no sé qué voy a hacer, si voy a brincar, voy a danzar, yo no sé, pero yo lo quiero ver un día. Dice, haber obrado señales y milagros y obras poderosas. Son los requisitos para ser un apóstol. Entonces, cuando alguien diga, yo soy el apóstol Francisco, no seas mentiroso. Apóstata. A ver, ¿en qué parte de la...? Sí. Los apóstoles hoy en día, una definición más amplia, si queremos llamar a alguien apóstol, más amplia, se puede decir que es uno que abre nuevos campos. O sea, nuestro pastor fue misionero y habría obras, eso se puede considerar un apóstol hoy. Entonces, cuando usted piensa en un apóstol, tenga en mente más como un misionero, pero que es respaldado por Dios, amén, porque si dice alguien yo soy misionero y va para acá, pero no gana almas, va para acá y no abre obras, pues está perdiendo el tiempo. Pero una persona que está con Dios
Dice que donde sea que iba David, Dios le daba ¿qué? La victoria. Y a los que están en Cristo todas las cosas les salen para bien. Entonces, hoy los apóstoles son como los misioneros, si lo quiere ver así de esa manera. Pero para ser un apóstol como los de antes, tiene que haber sido ocular, visto al Señor, visto la resurrección, haber obrado obras y señales milagrosas, cosas grandes. Cuando aquellos hombres entraron al templo hermoso, ¿qué le dijeron a aquel hombre? Le pidió dinero. ¿Qué le dijo él? No tengo oro, no tengo plata. Pero lo que tengo... Y lo vieron así. Yo creo que tuvo misericordia de él. Como que tal vez todavía no estaba muy seguro. Pedro, ya había sido, pero como que no estaba muy seguro. Y dijo, pues aquí va, si el Señor está conmigo, en el nombre de Jesucristo te digo, levántate. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Se fue para el baile? ¿Se fue para el mundo? Entró al templo ¿cómo? Saltaba y... Aleluya, entró al templo danzando, brincando. Entonces, ellos obraban obras milagrosas. Dice que aún, este era un hombre pescador, hermanos, no era un hombre de letras. Y pasaba y dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Aleluya, es lo que Dios hace con el hombre, amén. Entonces, los requisitos para ser un apóstol es haber estado con el Señor, ser testigo de la resurrección, obrado señales milagrosas. Solamente le voy a pedir en el examen una de esas, cualquiera de esas que me dé, ya la hizo. Profetas, vamos a profetas porque ay, cuántos de la profeta Ana dice que dice, habla con tu dinero y que el que me tenga $1,000 y esto, lo voy a profetizar. No, Dios no trabaja así. Dios no puede ser comprado con esos falsos profetas, pero ellos eran los segundos en la lista, ¿me? Entonces están en el examen, apóstoles y los profetas. Los segundos en el rango de los apóstoles. Efesios 2:20, léalo por favor, hermano José. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo, no Pedro, Jesucristo. Alguien me puso Pedro en la respuesta, está mal. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, de la piedra principal del ángulo Jesucristo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos tuvieron una parte grande también, los profetas, de la piedra angular de Jesucristo. Una de las funciones menos frecuentes de los profetas, como hoy en día el profeta te voy a decir, o este mercado te voy a decir tu futuro, eso no es verdad. Te voy a dar tu horóscopo, eso no es verdad. Pero dice que una de las funciones menos frecuentes era aquella de ¿qué? De presidir el futuro. Entonces, hoy tenemos un concepto malo de los profetas, que alguien que te dice el futuro, alguien que te lee las cosas, son brujos. El don de la profecía permanece efectivo en la iglesia en el día de hoy. Ya no hay profetas, hermanos, pero hay el don de profecía. Se puede decir que se puede manifestar en los cultos pentecostales, en las predicaciones. De repente, tal vez un día usted va a sentir el impulso y no lo va a poder detener. Está predicando el pastor o alguien y de repente el Señor le puede dar el espíritu de profecía y usted se va a poner de pie y usted va a hablar palabra de Dios y en ese momento el Señor va a hacer que todo se calle. Todo se va a callar y usted va a hablar a Dios y va a ser respaldado por el Espíritu Santo. Entonces, el don de profecía todavía existe. Ya profetas ya no. ¿Okay? Que quede claro esto. Ya profetas ya no, pero el don de profecía sí. En las predicaciones, no se ve mucho entre nosotros, se ve más entre los apostólicos. Los trinitarios lo hacen mucho, pero falsamente. De repente, el trinitario le dice, tú vas a ser mi esposa. Dios me lo ha revelado. Y va la mujer y le dice a su esposo, te dije, viejo, Dios quiere que esté con él, no contigo. Entonces, esos son falsos profetas, ¿me entiendes? Se mira mucho eso entre ellos. Y es algo tan descarado. Y yo sé que soy gracioso, pero la verdad, así pasa. Pero Dios no va a hacer eso, amén. Dios no va a hacer eso. Entonces, cuando es el espíritu de profecía, yo he visto que alguien dice, todos caen. Y se pone a hablar. Dice Dios que Él viene de volada. Dios no habla así, amén. Esos son como mundanos. Viene de volada, no. Cuando es Dios, nadie tiene que decir, calla. Él mismo va a callar todo, ¡fum! Todo se va a callar. Y la persona va a hablar, se puede ser una mujer, un hombre, la persona va a profetizar, va a hablar la palabra de Dios, cual sea que sea. Y el Espíritu va a caer con poder, va a testificar que eso es real, amén. Y de repente a veces usted lo va a sentir y se va a detener, no va a querer, pero el Señor lo va a levantar y la persona que va a profetizar va a hablar esa palabra. Yo ya estoy sintiendo la presencia de Dios ahorita, aleluya, gloria a Dios. Cuando hablamos de cosas espirituales, hermano, uno siente el Espíritu, amén. Cuarta división del cuerpo, dice el evangelista. Y cuando hablamos de evangelista no hablamos como esos que quieren el hotel de 5 estrellas y que pagan el avión y depositan el cheque el adelantado en la cuenta de banco. No, verdaderos evangelistas, hermanos. Dice Felipe la Biblia nos habla de Felipe en Samaria.
Hermano Canan, léame Hechos 21:8, por favor. Hechos 21:8. Ya se nos acabó el tiempo. Wow, qué rápido se va el tiempo. Señor Jesús. Hechos 21:8. Es que en la Biblia llama a un evangelista. Hechos 21:8. 21:8. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe y el evangelista, que era uno de los siete, Posamos con po- él. posamos con él. Entonces, mira esto, este era uno de los cuales habían sido elegidos por los apóstoles para ayudar a las viudas, uno de los diáconos, uno de los 7. Él había sido llamado para hacer esto, pero también dice que él predica, o sea, un diácono también puede ser un evangelista, no necesariamente tiene que tener solamente el título de evangelista. Este hombre que era un diácono se ganaba las almas, la Biblia lo llama un evangelista. En el griego la palabra evangelista está derivada del verbo que es traducido predicar el evangelio. Entonces, ¿qué es un evangelista? Alguien que predica ¿qué? El evangelio. No se predica a sí mismo. En la campaña anterior sané a 4. Mentiroso, tú no necesitas nada. Eso. Van a las iglesias allá en los pueblos y dicen a los pastores, mira, yo les voy a sacar todo el dinero a todos y lo vamos a repartir mitad para mí, para ti, para ti. Esos son falsos profetas, esos son lobos rapaces, esos no son evangelistas. El evangelista lo que hace es que se gana las almas de Dios. El evangelista predica a los incrédulos y los trae para el Señor. Ese es un evangelista, no aquellos lobos rapaces que le quitan el dinero a las personas. Dice, un evangelista es entonces uno cuya función principal es que predicar el evangelio con el objeto de ¿qué? De que le paguen el hotel, que le den dinero, de ganar almas. De lo que él quiere es ganar almas. Ese es un evangelista, alguien que gana almas. Me gustó lo que dijo una vez el pastor Mendizábal, porque le dijo que tenía un miembro que dijo, yo soy evangelista, pastor, págame a predicar. ¿Y dónde vive, hermanito? Acá en los apartamentos que están acá por las 6. Le dice, ¿y ya predicó todos los apartamentos que están ahí? No, pastor, yo quiero predicar aquí en la iglesia. Tú eres evangelista, bárbaro, y no has predicado a ningún apartamento donde vives, tú no eres evangelista, eres un... ¿Me entienden? ¿Sí o no? Nadie puede llamarse evangelista o solamente púlpito. No, el evangelista lo hace en la pulga, en la lavandería, donde sea. Hermano, donde sea que él va, él predica porque él es un evangelista, él quiere ganar almas para el Señor. Entonces, eso es un evangelista. Si usted vive en los apartamentos y no ha predicado a nadie de los que están ahí, ni a sus vecinos, ni a nadie, entonces usted no es un evangelista. Usted quiere púlpito y quiere gloria, y la gloria no es para usted, la gloria es para Dios. Amén. Un evangelista es entonces uno cuya función principal es predicar el evangelio con el objeto de ganar almas. El negocio aquí con Dios es las almas, las almas. Ya hablamos de esto, pastores, ancianos, obispos, es casi lo mismo. Las interpretaciones que nos dan los comentaristas, los libros informativos, es lo mismo. Es un líder espiritual de la iglesia local, un hombre mayor o un superintendente. Es lo que es un pastor, amén. Que bueno, que gloria a Dios por nuestros pastores. Vamos a... Nos queda poquito tiempo ya lo vamos a ir. Mateo 28:19, hermana Cintia, léalo por favor. Es la palabra de Dios. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros sabemos que ese es el nombre de Jesús. Entonces, por tanto, ir a ser discípulos. Entonces, el siguiente ministerio que se encuentra era pastores. Después, ¿qué seguía? Profetas. Y después, ¿qué? Evangelistas. Y ahora maestros. Entonces, vamos a ver un poquito sobre los maestros. Por tanto, ir y hacer discípulos. Hablamos de que predicar es fácil. Predicar, cualquiera lo puede hacer. Usted predica y se gana, pero el discipular, eso es difícil porque requiere tiempo, requiere paciencia. Por tanto, ir a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aunque no todos tenemos la responsabilidad de enseñar, aunque todos tenemos la responsabilidad de enseñar, todos tenemos esta responsabilidad. Hay unos cuyo llamado principal era enseñar la palabra. En ese tiempo había unos que su llamado principal, como el de los apóstoles, era de predicar, de enseñar, de orar.
Todos podemos enseñar, hermanos. Esto es fácil. Usted abre la Biblia y dice a alguien, mira, es uno, no tres en uno. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no tres en uno, no tres en dos, uno es. Entonces, todos tenemos la responsabilidad de hacer discípulos, de enseñar. Ya hablamos un poquito de esto la semana pasada, pero hay ciertas personas que tienen un poquito más capacidad para enseñar, cuyo llamado principal es aquel de enseñar la palabra de Dios. Tenemos maestros y maestras de escuela dominical, hacen un buen trabajo con nuestros hijos. Vamos a hablar un poquito sobre los diáconos y ya vamos a terminar. Hermano José, ¿qué dice ahí de los diáconos? Pastores, ancianos, obispos, diáconos, dice, de la palabra griega diáconos, que significa siervo. Los diáconos entonces servían a la iglesia de tal manera que dejaban libres a los ancianos, pastores y obispos para la oración y el ministerio de la palabra. ¿Qué dijo el pastor en la mañana? Hey, diáconos, tráigame todos para adentro. Diáconos, cheque mensajes. Entonces, para que el pastor pueda mejor obrar, él tiene los diáconos. El propósito de eso es que de servir, son siervos del Señor. La palabra diácono significa que siervo. Vamos a parar hasta aquí nomás. La semana que viene continuamos. Nos quedan poquitos minutos, vamos a hablar en este